Vamos a comenzar hoy con la compañía Danza Común, que se definen los terrenos fronterizos interdisciplinarios, apostándole a la experimentación, la creación colectiva, el encuentro entre culturas y el sentido de comunidad. Surge en 1992 en la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la reunión de artistas provenientes de la danza contemporánea con estudios en antropología, literatura, sociología y artes plásticas. A partir del año 2001, la compañía se conforma como una institución independiente y abre su estudio en el centro de la capital, en donde se llevan a cabo las creaciones artísticas de la compañía, residencias artísticas, el programa de formación en danza contemporánea y el centro de experimentación coreográfica. La compañía ha participado en diferentes eventos y festivales nacionales e internacionales en Argentina, México, España, Suiza, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Santo Domingo, Estados Unidos y Francia. En los últimos años ha realizado numerosas creaciones, entre las que se encuentran Arrebato, que es la obra sobre la cual vamos a hablar el día de hoy, El Espinazo de la Noche, Cerco al Rey y Campo Muerto. Danza Común ha sido dirigida por Norma Suárez, Sofía Mejía, Zoitza Noriega, Andrei Garzón, Marcelo Rueda y actualmente está bajo la dirección de Bellaluz Gutiérrez. Entonces voy a hacer una breve presentación de nuestras invitadas de hoy. La maestra Sofía Mejía, coreógrafa, bailarina de danza contemporánea, artista interdisciplinar y gestora colombiana. Le interesa la investigación, experimentación y exploración de la presencia y el movimiento a partir de la improvisación, la danza con tacto y la transposición del cuerpo a otras materias visuales y sonoras. En su propuesta de creación aparece constantemente la inquietud por entender la danza, el cuerpo y la coreografía desde una perspectiva expandida. También le interesa el trabajo colaborativo y colectivo. Se formó como bailarina y coreógrafa en la Fundación Danza Común, en la cual fue cofundadora y codirectora de 1993 al 2000 y del 2004 al 2013. Estudió artes plásticas y la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de planta en materias referentes al cuerpo y el performance en la Universidad Nacional. Dirigió la División de Cultura del Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Colombia del 2018 al 2020. Actualmente coordina la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en la misma universidad. Ha presentado su trabajo colectivo e independiente en múltiples escenarios nacionales e internacionales. Ha sido ganadora de becas de creación y premios, entre los que se destacan la beca de creación en Danza de Idartes 2015 y el Premio Nacional de la Danza 2014 con la obra Arrebato, creación colectiva de la compañía Danza Común. Y finalmente tenemos a Bellaluz Gutiérrez de la Torre, que se formó como bailarina de danza contemporánea en el programa de formación ofrecido por la compañía Danza Común y el Centre National de la Danse de París. Es certificada en formación de danza inclusiva. Estudió literatura y se graduó en la maestría interdisciplinar de teatro y artes vivas, ambos estudios realizados en la Universidad Nacional de Colombia. Como bailarina ha trabajado con coreógrafos nacionales y extranjeros como Carmen Werner de España, Alexis Eupierre de España, Camila Graf de Dinamarca, Anaísa Castillo de Venezuela, Rafael González de Venezuela, Beto Pérez de México, Sofía Mejía, Zoitza Noriega, Andrés Lagos, Carla Flores de Colombia, Charles Baudós, Margarita Roa, Norma Suárez, Mathilde Monfreux de Francia y Jorge Tobar de Colombia. Sus coreografías han participado en eventos y festivales en España, Argentina, República Dominicana, Brasil, Venezuela, México, Suiza, Nicaragua, Francia y Colombia. Ganó el Premio Nacional de Danza del 2014 del Ministerio de Cultura con la obra Arrebato, y adicionalmente ganó las pasantías nacionales para formadores del Ministerio de Cultura en el 2008 y actualmente se desempeña como directora y bailarina de la compañía Danza Común. Bueno, después de esta breve introducción a nuestras queridas invitadas, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación y pues quisiera que nos contaran un poquito acerca de la obra de Arrebato.
¿sí? Vamos a observar después un pequeño video que recoge algunos fragmentos de la obra, pero si me quisieran contar como a manera de presentación de la obra sin entrar completamente en materia, que me gustaría que lo hiciéramos después de ver el video, que nos contaran un poquito sobre la obra y un poquito pues cómo fue que nació y la idea y un poco el contexto del proyecto. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, Arrebato es el resultado del encuentro de muchos de nosotros de danza común, con las regiones, con artistas del folclore que fuimos conociendo a lo largo de los años a través de varios viajes que realizamos. Y eran viajes que estaban como dentro del marco de unos programas de formación que realizaba el Ministerio de Cultura. Y bueno, nosotros íbamos de Bogotá hacia allá y bueno, siempre que regresábamos comentábamos como lo potente que encontrábamos, ¿no? A nivel de artistas. Y pues yo así particularmente recuerdo que esto como que nos motivó a pensar una obra en donde pudiéramos estar todos o parte de la gente que habíamos conocido, pero ya en otro tipo de relación, porque cuando íbamos como los enviados del Ministerio de Cultura, los de Bogotá, los maestros, pero pues la gente que encontrábamos era gente pues impresionante, entonces sentimos que hacer una obra permitiría como generar un diálogo realmente como era, ¿no? Como de artistas y no como de maestros y alumnos. Y bueno, esta obra se pasó como proyecto a una convocatoria del Ministerio de Cultura, ganamos esa convocatoria y gracias a eso pudimos hacer como este gran montaje, ha sido uno de los montajes como más grandes de danza común, donde vinieron invitados de Riohacha, del Magdalena Medio, del Chocó, más todos los integrantes de danza común que estábamos en Bogotá. Bueno, ese fue como el primer impulso, no sé si Sofi puede continuar. Pues yo creo que Arrebato es como la apuesta más que condensa muchos de los intereses de danza común. Creo que es un experimento arriesgado, como estaba en el programa, que siempre se presentó así, que muy transversal, muy heterogéneo, múltiple, que le apuesta a la creación colectiva, en donde realmente intentamos que todas las voces y los cuerpos fueran escuchados e hicieran parte del proceso no solo de interpretación, sino de creación y coreografía. Creo que es completamente interdisciplinar y para mí para mí dentro de las cosas que valoro más de Arrebato fue las estrategias de creación y de encuentro, sobre todo las estrategias para encontrarnos, que eran completamente nuevas para nosotros, eran completamente arriesgadas y pues creo que fue muy afortunado el resultado de ese riesgo que tomamos. Bueno, si les parece, bueno, digamos, una de las intenciones que tiene el proyecto es que podamos hablar acerca de estos procesos de investigación de movimiento y de investigación corporal que se llevan a cabo en distintas obras de la danza contemporánea,
pero digamos un poco, por así decirlo, el valor agregado del conversatorio es poder ver imágenes de las obras sobre las cuales vamos a hablar, para que digamos que la palabra se aterrice en la imagen de alguna manera, ¿no? Y que podamos ver un poco acerca de lo que nuestros y nuestras invitadas nos van a hablar. Entonces, si les parece bien, vamos a ver un pequeño fragmento, dura alrededor de 10 minutos y es un fragmento, es una recopilación de pequeños fragmentos de la obra. Es una obra que dura alrededor de 1 hora y 20, entonces no está todo, por supuesto, ni están todos los fragmentos que me hubiera gustado, pero hay muchos representativos y creo que son suficientemente claros para que podamos hablar un poquito más concretamente de ciertas cosas que vamos a ver y que nos interesan pues para el espíritu del proyecto, ¿vale? Entonces voy a compartirles pantalla y vemos un poco Arrebato, historias comunes, historias danzadas. Sí, desde chiquita mi hermano era mi compañero de juegos y siempre jugábamos muy brusco. Yo me acuerdo que él me ponía almohadas en la cabeza para ahogarme, o me agarraba de la mano y me bajaba por las faldas de Pereira. Y yo iba tratando de no desbaratarme en el camino. Y, y con él pues aprendí a treparme a los árboles, a jugar ponchado. Aparte era un poquito brava, entonces siempre me peleaba con todos los niños. Y jugaba como un niño más que como una niña. Entonces era raro porque al lado de mis clases de ballet, donde todo el tiempo tenía que ser más delicada, estaban los juegos con mi hermano que eran juegos de niño. Sí, me gustaba como todo lo que fuera arriesgado, correr, subirme a los árboles, hacer equilibrios, pegarle a la gente, jugar con balón, todo eso me encantaba. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? En 1974, en Verano Atlántico se inventó la técnica del ballet. Yo la aprendí de la señorita cuando tenía 8 años, en el María Goretti, única escuela pública femenina del pueblo. Esa técnica se inventó para desafiar el calor.
evitar el sudor y conseguir la superación física, geográfica, cultural. Física, geográfica. Luego llegó la señuñez y con ella la contradanza. La 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 la. No podía hablar. No conocía el sol de la tarde. Aprendí a volar. Mi abuela se casó 2 veces. Me contó que se tuvo que escapar de su primer marido. Y con el segundo, mi abuelo nunca bailó. En mi familia las mujeres son muy independientes. No les gusta que las ayuden y mucho menos que las manden. Mi mamá cogió una caja, metió sus libros de poesía y psicoanálisis y se fue al llano adentro a criar sus hijos. En mi familia hay una mujer muy especial, mi mamá. Aparte de tener 2 trabajos tiempo completo, me cuida mi Jerónimo cada vez que se lo pido. Mi abuela Julia nació en Boyacá. Ella, mi mamá y mis 6 tías aprendieron a arriar ganado en el campo, a pie y a caballo.
casa y que oyéramos las 4 estaciones de Vivaldi, pero que no era cualquier versión, que era una grabación hecha en Italia, en una catedral con instrumentos antiguos, y entonces nos sentamos todos alrededor del tapete, y el tiempo se disparó en 1000 pedazos y las estrellas comenzaron a volar entre nosotros, y yo ya no sabía si estábamos drogados o qué era lo que nos pasaba, porque cuando nos mirábamos, los ojos se cerraban y se abrían, y lo único que quería era atravesar ese tapete para tocar el Evangelio. No estaba tan segura. Porque también estaban los marines, yo veía que también me miraba y los marines tienen los ojos azules, el pelo mono, y es mucho más inteligente que yo. Entonces decía, si no podemos aprender esa colectividad, este amor que nos desprende y nos hace volar. Pero cuando hicimos la fiesta de disfraces, yo supe que tal vez sí, que ahí estabas tú, mi juglar, y que tal vez podíamos jugar al medioevo y tener un castillo llenarlo de flores y también de libros y de hijos y de todo lo que tú quisieras, pero que nunca, nunca, nunca nos dejáramos llevarnos como nos estabas absolutamente confundidos con ese señor. Esa región, ya vamos a disfrutar. Estaba reclamándote nada que me dio. No, hola, hola. Bueno, de vuelta. Bueno, hay algo que me resulta... ¿Me están escuchando? Sí, vale. Bueno, hay algo que resulta muy fuerte, al menos para mí fue muy claro durante toda la obra, y es esta relación que existe entre la palabra y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, quisiera que habláramos un poquito acerca de esta relación y acerca, digamos, de cómo fue esos procesos o esas metodologías que ustedes, digamos, desentrañaron para poder relacionar estos dos materiales, ¿no? Como el cuerpo, la presencia del cuerpo o el cuerpo danzado, y por otro lado, la palabra. Entonces, la que quiera comenzar. Bueno, pues yo creo que la propuesta parte del relatos de cada una de las personas que estábamos ahí, sobre nuestra historia en la danza y el movimiento. Entonces creo que la razón por la que la palabra está tan presente es porque la semilla del proyecto, el origen del proyecto está en contarnos esas historias de cómo empezamos a bailar, de en dónde empezamos a bailar, de cómo era ese momento cuando lo hicimos, historias también del contexto, que eso siempre fue muy importante, como poder no solo dibujar o entender esos cuerpos como cuerpos en abstracto, sino cuerpos situados en contextos específicos, en momentos históricos específicos. Entonces, esos relatos fueron un poco como la base de toda la experimentación y de toda después la organización de los materiales, ¿no? Finalmente, el procedimiento que hacíamos consistía en escucharnos primero, antes que cualquier otra cosa, sentados alrededor de una mesa, y grabábamos un poco lo que sucedía en esa conversación. Y éramos varios escuchando a uno que contaba, y después eso ya, digamos, empezábamos a ponerlo en el espacio, a empezar a buscar esa relación del cuerpo, cómo se activaba, se afectaba, reaccionaba, se movilizaba al escuchar de nuevo ese relato, y cómo a partir de esa escucha
aparecía, y de la observación de los demás, empezaban a aparecer gestos, empezaban a aparecer pequeños indicios de movimiento que después íbamos a ir desarrollando. Pero Bella quizás quiera decir más para... Sí, yo creo que fue como ese primer impulso, como cuenta Sophie, que nos empezamos a preguntar, o sea, como que la pregunta así inicial fue como, ¿qué fue lo que hizo que cada uno en el lugar en donde estaba, en donde nació, lo hubiese motivado como a bailar o a cantar o a actuar? Sí, fue como esas preguntas así detonantes y se empezó a responder desde la palabra, desde el relato, como dice Sophie, ¿no? Como que eso nos implicó ir como hacia atrás, ¿no? Como hacia la memoria de cada uno. Y creo que eso pues fue un gran detonante porque fue una pregunta hecha creo que éramos, ¿cuántos, Sophie? Como 11, tengo ese número así como 11 personas que venían de lugares distintos. Como lo mencioné al inicio, de Riohacha, de Lloró, de Quibdó, de Gamarra, de Barranca Bermeja, Sophie viene de Pereira, yo vengo de Baranoa, de Bogotá estaba Juan, Laurita, Andrés, Margarita, que también estaba en Bogotá, Zoitza también de Bogotá. Entonces había como mucha diversidad en el origen y como empezar a responderse esa pregunta, como empezar a crear una memoria entre todos de qué fue lo que nos impulsó a escoger esto que hacemos, que se basó ahí en la palabra, en contar todos esos anécdotas, todas esas historias. Y bueno, fuimos viendo que empezaban a haber como muchos materiales, ¿no? Como grabar, empezamos como a grabar los relatos, otros quedaron como escritos, otros fueron enviados por correo electrónico. Entonces, esos testimonios empezaban a estar presentes también como de diversas maneras, ¿no? Y bueno, como una de las maneras que salió así fuerte en la obra fue como a través de la palabra, de contar esos recuerdos. ¿Tuvieron algún entrenamiento particular para poner la voz en escena? ¿O fue algo que se fue dando, digamos, más naturalmente? Sí, fue más naturalmente, era como, pues es que en realidad no queríamos como una voz demasiado formateada o demasiado... Era la voz de alguien que cuenta, pues, este lugar de un poco que tiene una tradición que está basada en la tradición oral, que es reunirse a contar. Nos reunimos a contar como se hace de manera muy cotidiana, de manera muy familiar en las comunidades, desde nuestras comunidades en la ciudad, con la familia o los amigos, hasta las comunidades más tradicionales. Y creo que esta narración justo tenía de bonito y de importante que el modo en que se estaba convocando es ir hacia atrás en la memoria, entonces realmente salían cosas de manera muy espontánea, tonos de voz, estos espacios donde todavía no se encuentra lo que se quiere decir, los vacíos, la sensación de que alguien está rememorando y se acuerda nítidamente de unas cosas y de otras no, lo que de repente lo toca, y esa narración obviamente salía como por un trabajo de exploración interno y de rememoración que ya tenía un tono y ya tenía como que esa manera era también muy rica como materia, ¿no? No necesariamente había que buscar como
no sé, como la voz entrenada del teatro, no era para nada eso lo que interesaba, sino la voz sensible, vulnerable, frágil, de quien recuerda, rememora un tiempo que le fue importante, ¿no? Sí, yo también le agregaría que en esa presencia de la voz aparece este encuentro que también propone Arrebato, ¿no? Personas que llegaron, no sé, a la práctica artística desde la academia, desde los estudios y otras personas que llegan a estas prácticas como desde la vivencia de un entorno. Entonces, está esa naturalidad, pero que tiene su particularidad, ¿no? Yo recuerdo que nuestros invitados de manera natural tenían una potencia en la voz y eso ya va relacionado también con los espacios, ¿no? De dónde venían, como cuerpos, voces sí, que han llenado más los lugares por la amplitud de los lugares de donde venía y uno empezaba a ver como esas diferencias de los que ya llevábamos más tiempo en Bogotá, que se habla en cierto tono, cierto volumen, ¿no? Entonces, pues como dice Sofi, como eso era muy bonito presentarlo así, ¿no? Como todo lo que hay detrás de un tono de voz, de cómo cada uno tiene la particularidad de contar, o sea, que eso todavía permitiera ver como esa historia que hay detrás de ese cuerpo y de esa voz. Vale, hemos hablado un poco sobre uno de estos materiales, digamos, más importantes del proceso, que es la palabra y la voz. Cuéntenme ustedes un poco acerca del cuerpo. ¿Cómo llegan a ese cuerpo, a esas acciones? ¿Cómo es un poco esa metodología para construir la escena en términos de cuerpo? Bueno, yo creo que hubo varias maneras de llegar. Sofi lo mencionó muy al inicio. Era poner el cuerpo en un estado como de relato, ¿no? Y también de memoria. Y esto primero se dio a través de contar, ¿no? Y pues sí recuerdo que los demás empezamos a ser espectadores. Es como también como clave señalar que esta obra fue dirigida por 6 personas, ¿no? Que eso no es fácil, entonces era como una persona contando, como trayendo estos recuerdos y 6 directores escuchando. Y pues algo que empezó a suceder era como que todos empezamos a estar como mucho más sensibles como a esa relación de la palabra, de la memoria y del cuerpo y del gesto, y como lo que eso generaba, como cambios de estados de ánimo en la voz, el cuerpo que se empieza como a activar más o el cuerpo que se desactiva. Y como que fue como un trabajo de mucha observación, como para potenciar como esas primeras reacciones así que se dan de manera muy natural, ¿no? Que como lo mencionaba en otros momentos, como un poquito así como de, no sé, de psicoanálisis, de poner a alguien a hablar y que ese relato, esa historia, esa activación de la memoria empezara como a mover ese cuerpo y uno empezó como a potenciarlo. Otros momentos que sigue siendo como el mismo tono de observación, ¿no? Como escuchar el relato y empezar a pensar cómo podemos como entrar a ese relato, cómo podemos alterarlo. Entonces ahí empezábamos también como los otros a entrar físicamente, como a intervenir esas historias, acentuando cosas o transformándolas o llevando a esa persona
a otro lado. Entonces, no sé, yo puedo resumir así como mi recuerdo que era un trabajo donde se activaba como la simultaneidad, como que un cuerpo que está ahí como inicialmente contando, pero esa palabra empieza como a poseer el cuerpo, y tocaba estar como muy atentos, ¿no? A los recuerdos, a lo que se sentía, a lo que decían los otros, hace esto y aquí viene una persona y me interviene. Entonces como que generaba también un estado de atención y de mucha sensibilidad a mucha información. Sí, yo creo que me parece importante ahora que lo estamos recordando, por ejemplo, darme cuenta que realmente de lo que se trató no fue de hacer algo nuevo, no de hacer nuevos movimientos o de inventarse un nuevo repertorio de movimientos, sino en buscar lo que ya estaba en el cuerpo, o sea, lo que ya está en el cuerpo, como una investigación de ver cómo esas danzas por las que se han pasado o esos movimientos por los que se ha pasado, esos gestos, esas corporalidades por las que se ha pasado, podían volver a salir a la superficie. O sea, cómo podíamos convocar, por ejemplo, en mí que hice ballet cuando era chiquita pero un ballet en una ciudad pequeña, ¿no? Cómo podía salir de nuevo esa corporalidad de esa niña, ¿no? O cómo podía salir de nuevo la niña furiosa que está presente en Soitza, ¿no? Como esa fuerza que tiene más que ver con descubrir o quitar esas capas que han tapado esa memoria, como un trabajo de arqueología, ¿no? Vamos a ir atrás a ver dónde está o sea, cómo traemos de vuelta esos movimientos, esos cuerpos, esas danzas, ¿no? El relato nos sirvió para eso, para poder traer, y a veces creo recordar que no era siempre cómodo, ni era siempre agradable, es decir, para muchas personas. Recuerdo el caso de Laura, que fue una gimnasta tremenda de chiquita y tuvo un entrenamiento muy rudo en gimnasia olímpica. Ella se resistió constantemente y nosotros los otros 6 que estábamos ahí le decíamos, pero ¿cómo era eso? ¿Cómo te movías? Y entonces ella decía, no, pero yo no quiero hacer eso. O sea, como cosas que también por las que el cuerpo no quiere volver a pasar, o que cuando se recuerdan salen de un modo en donde la resistencia se hace evidente, aparece esa paradoja, porque en casi todos los casos había una paradoja, había como un lugar como un proceso de formación en alguna técnica, en algún tipo o en varias, ¿no? Y una cosa que contradecía eso, que tenía que ver quizás más con el tono particular de cada persona, sí, con eso, con lo que viene cada quien, que tiene más que ver como con su singularidad, ¿no? Entonces había siempre como una cosa que nunca se acababa de ajustar, ¿no? Como que había una cierta siempre tensión entre las diferentes informaciones que habían entrado en ese cuerpo en la niñez, porque en general estábamos hablando de la niñez, ¿no? Y está eso por un lado, y por otro lado decir que en efecto nos pusimos cada uno de materia disponible para que los otros y dijeran, bueno, ¿y qué tal si haces esto? ¿Y qué tal si? ¿Y por qué no nos muestras cómo te movías cuando tenías 5 años y hacías esta danza? O porque... Y el otro era como, yo hago lo que ustedes me digan, y eran 6 voces diciéndole a esa persona qué hacer, ¿no? A veces cosas contradictorias, que cuando llegaron los chicos de región, porque ellos llegaron en un segundo momento, se molestaban un poco mientras entendían que había como que el proceso de investigación era un proceso también errado, también de cosas que podían terminar no siendo usadas, o cosas que solamente era para probar, y ellas, no, pero es que este me dijo esto y usted me está diciendo lo otro. Y nosotros ya veníamos con ese entrenamiento de decir, bueno, pues pruebo lo que me dice este y después pruebo lo que me dice el otro, y vemos qué pasa. Y al final, no sé cómo, alcanzamos a generar como una especie, en ese otro rol, en el rol del observador y del coreógrafo, si se quiere,
en ese error alcanzamos a encontrar algo común, algo que sabíamos que todos, que estábamos buscando eso y no otra cosa. Y en la medida en que eso se fue afinando, pues era cada vez más fluida esa conversación de las 6 personas que estaban dirigiendo a esa otra que estaba enfrente, porque al final eran solos, la mayoría de cosas eran solos y unos cuantos momentos grupales que salieron además súper como orgánicamente, como por el desarrollo, el desenvolvimiento de lo que íbamos haciendo. Bueno, antes de entrar en la escena particular del Son de Negro, quisiera preguntarles acerca del espacio y de la configuración espacial que tiene la obra. ¿Sí? Digamos, claramente no estamos en un formato italiano, no hay un público enfrente, se usan, digamos, todos los espacios o muchos de los espacios que tiene Danza Común. ¿Qué nos podrían contar acerca, digamos, de este espacio, ¿no? De la utilización del espacio que decidieron para la obra? Yo creo que algo que también que pudo definir como la manera de utilizar el espacio fue que sí, también fue la primera vez que decidimos hacer una obra como en el lugar, ¿no? Como en el estudio, en Danza Común, ¿no? Entonces fue también como empezar como a habitarlo y como o rehabilitarlo, ¿no? De estar aquí, de no irnos como a un teatro, sino que casi también el espacio empezará a ser el soporte o también empezar a hablar de toda esta vivencia que tuvimos, que fue, o sea, yo creo que eso es de lo más potente de Danza de Arrebato. O sea, la obra es magnífica, pero el trabajo, o sea, la convivencia, yo creo que todos tenemos unos recuerdos pues impresionantes, ¿no? Del haber estado juntos todos los días, personas que no se conocían mucho, otras que se conocían un poco más y estar aquí en el mismo lugar, ¿no? Que es diferente cuando tú creas una obra, estás ensayando y después te vas al teatro, ¿no? Entonces como que el lugar se empieza a cargar, ¿no? Y era casi como, obviamente ya tocaba, o sea, toca hacerlo acá, ¿no? Y pues sí, se va respondiendo un poco también como a las necesidades, como a los relatos, como a los lugares en donde también cada uno como que se va ubicando o también lo van ubicando, ¿no? Como recuerdo que uno empezaba como a intervenir a la persona, llevarlo, o sea, yo recuerdo, sí, como una de las veces cuando se estaba creando mi solo, que me hacían preguntas y me llevaban hacia las barras y luego me traían hacia los ventanales. A veces no era como muy agradable, ¿no? Porque uno está ahí tratando de responder, pero el espacio también era también era un detonante. También recuerdo con Sofía que eso no quedó, o sí quedó, creo que en la primera versión, que cogimos fragmentos de la tarima que hay en Danza Común, del piso, y lo pusimos así en desequilibrio y lo que ella hacía tenía que hacerlo como encima de esas tarimas. Entonces también como que el espacio afectaba todo esto que estaba proponiendo la persona o reafirmaba o exaltaba como partes de la personalidad, de lo que estaba contando, de la manera de bailar. Y bueno, yo ya después, ya también lo relaciono como de manera racional, que también fue una respuesta como a dialogar con propuestas, con propuestas y con artistas que vienen del folclore y que vienen de prácticas populares en donde el escenario no es el teatro, sino es la calle, es la casa, es el espacio cotidiano. Entonces,
para mí esa relación fue inconsciente. Yo no sé si Sofía tenía conciencia de eso o los demás. Yo la encontré después, que dije, o sea, al final no es algo como transgresor, como desde una mirada como vanguardista, sino para mí es popular. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, que realmente había como dos espacios, el espacio físico y un espacio mental, que era el lugar, ¿no? El lugar de cada quien, ese lugar que está relacionado con su contexto, ese lugar era creado como a la manera de los niños, o sea, como realmente buscando los recursos que hay a la mano, como cuando yo me acuerdo mucho de niña jugar los domingos con mi hermano a que estábamos en un barco y el barco era la cobija y ahí metíamos todo. Y entonces como que nos metimos en ese trabajo de la imaginación y de los recursos a la mano. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Y con esto, ¿cómo construimos el lugar de donde viene Bellaluz Baranoa? Que entonces aparece como este patio con muchas flores y muebles o el río, y entonces aparece una cosa de linóleo que es un río, ¿no? Permitiéndonos un poco ese trabajo de la imaginación, eh, y convocando al espectador a poder hacer eso mismo, que era como una imagen no completa, una imagen hechiza, un espacio, un lugar hechizo, ¿no? Hecho con pocas cosas, con recursos muy precarios. Eso por un lado. Y por otro lado era este viaje que se hacía, o sea, la manera de habitar el espacio fue como, para mí, en un momento dije, ay, tan bonito, estamos viajando por Colombia, entonces aquí tenemos el Chocó y aquí había como una especie de sensación de viaje para el espectador, que le propusimos al espectador de hágase aquí y usted está aquí, está, no sé, eso era como en mi cabeza, Pereira, y esto es como y aquí voltea y ya está es en Gamarra, y aquí voltea y aquí está en Baranoa, pero entonces ese traslado del cuerpo por el espacio ayudaba a sentir un poco esa sensación de ir cambiando, ¿no? De ir cambiando de lugar y de geografía y de paisaje, ¿no? Al tiempo que el espacio, digamos, empezaba, para nosotros fue una tremenda reto, mover a la gente en el espacio, ¿no? Y fue muy interesante ese mecanismo que encontramos como para hacer que el espectador volteara, para pasar de una escena a otra, ¿no? Que eso ya tiene que ver más como con la dramaturgia o la estructura, pero sí también era una dramaturgia espacial. La manera no era... La manera para cambiar de escena era cambiar de espacio también, cambiar de lugar, cambiar sí, de foco, y como casi cambiar así de un momento a otro. Estoy en la costa y ahora ya estoy en los llanos orientales, o al menos la música me convoca a ese paisaje, o al menos el tono de la voz o la persona que está ahí me convoca a este otro paisaje. Y lo que dice Bella es súper bonito, porque yo no lo había pensado, pero sí es cierto que también teníamos como unas ganas de no pensar en el teatro como el lugar donde sucedía esto, sino esto sucedía como en el espacio de la calle, y quizás no tan urbano, y quizás urbano y no urbano, o sea, y eso seguramente influyó mucho para cómo lo hicimos. Vamos entonces a ver otro fragmento de Arrebatos. Es una escena donde, digamos, el tema, más allá de los relatos y esto, es el son de negro. Vamos a verlo y ya enseguida conversamos un ratito al respecto.
Bueno, bueno, digamos, esta es una de las escenas que más me gusta de la obra y de pronto recogiendo lo último que estábamos conversando, pienso ahora que quizás es una escena, quizás, bueno, ustedes me dirán, en donde está como cara a cara esta relación entre unos y otros, ¿no? Hace unos días teníamos una charla con Bella Luz y con Sofía, un poco a manera de ensayo general del conversatorio, y conversábamos acerca de un ellos y un nosotros. Sofi, lo mencionabas, un ellos y un nosotros no jerárquico, sino uno de diferente, ¿no? Hace un rato hablaban ustedes también, digamos, de que hubo un primer momento donde trabajaron los chicos de Danza Común, después llegaron los otros chicos, etcétera, etcétera. Y para mí, digamos, en esta escena hay como un cara a cara, por decirlo así, ¿no? De un cuerpo que tiene un relato, digamos, o portador de un relato, y un cuerpo portador de otro relato, por decirlo así, ¿no? ¿Qué nos pueden contar acerca de la construcción de esta escena y pues digamos de ese encuentro entre en este caso Roland y Rodri que se encargan de bailar y de, pues digamos, de estar en esta escena, ¿no? De armarla. Yo voy a decir algo muy rápido porque realmente Bella yo creo que tiene más que decir. Bella después continuó con este trabajo como una pieza aparte, entonces creo que Bella tendrá un poco más que decir. Yo quiero decir sobre eso que tú dices del encuentro, que en realidad eh, fue muy bonito el proceso de trabajo para realmente conectarnos, ¿no? Para poder realmente entrar en contacto, para realmente tocarnos unos con los otros, incluso reconociendo pues no solo las diferencias entre esos ellos y nosotros, sino entre de cada uno, ¿no? O sea, como ya, y tratar de que eso no se volviera un obstáculo para el encuentro, sino la posibilidad de potencia de ese encuentro. Es decir, no quisimos nunca homogeneizarnos de ninguna manera, ni tratar de que todos hiciéramos lo mismo, o tratar de que todos, sino lo que siempre buscamos fue como encontrar justo la diferencia. Y esa primera diferencia macro era un poco entre los bailarines de danza común que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y estas otras personas que venían de afuera, digamos, venir de afuera significa que no estás en tu casa, que te has descolocado, En cambio, para nosotros, aunque muchos no somos de Bogotá, pues está en nuestra casa en este momento. Entonces, esa era la primera diferencia y la más clara, ¿no? Nosotros estamos en nuestra casa, ellos vienen, salen de su casa para venir a estar con nosotros. Después aparecen otro montón de diferencias, entonces la diferencia, por ejemplo, de tener una vida más rural o más urbana, la diferencia de clases, la diferencia que también es como, es lo que es, no había por qué esconder eso, no habría por qué esconder pues que, digamos que las condiciones de vida de unos y otros son diferentes, ¿no? Una gran mayoría de clase media, pero una gran variedad así unas condiciones de vida muy claras. Y eso cómo lograr poder poner poderlo valorar desde su diferencia y no buscar homogeneizar, sino ver el valor de lo heterogéneo, de lo múltiple, de lo diverso. Y creo que eso fue una búsqueda porque eso no es fácil, o sea, no es fácil tratar de entender a un otro que es muy diferente, ¿no?
que viene de otro lado, que le gusta comer cosas diferentes. Aquí, para la gente que venía de afuera, pues lo que comíamos era como comida de pajarito, para ellos eran unos platados, desde esas cosas de la convivencia sencillitas. ¿Cómo empiezas a decir, bueno, es muy chévere esta diferencia, ¿no? Y eso fue como un gran, digamos, una gran... Y Bellaluz se fue, no está, ¿verdad? Está, bueno, pues eso, como esta, creo que eso para mí fue de las cosas más importantes y el aprendizaje, no solo como creadora, sino como persona, porque fue una convivencia muy intensa. O sea, cuando los chicos llegaron, nosotros ya llevábamos trabajando como en la metodología, afinando las estrategias que íbamos a usar, y los chicos de afuera llegaron y tuvimos como 15 días, 20 días de una convivencia tipo reality show, de la mañana a la noche, súper concentrados en danza común, trabajando. Y eso fue increíble, increíble, porque se generaron unos lazos muy fuertes y también se generaron, o sea, como lo que uno empezó a entender que, mira, a este le gusta así, a mí no me gusta, o sea, como esas diferencias, pero en el lugar de verdad de poderlas reconocer, valorar y que eso fuera también el insumo o la fuerza de la misma obra. Y bueno, mientras llega Bella, ya con respecto al Son de Negro, hay que decir primero que el que lo inició, lo empezó a trabajar fue Juan Mosquera. Él empezó a hacer este trabajo, fue él, como que él sintió el llamado de involucrarse con esa danza y con Roland, ¿no? Y ahí pues, porque mucho era desde ahí, siempre construíamos mucho desde el deseo y un poco desde la intuición y desde como el impulso de querer hacer eso, ¿no? Ay, yo quiero probar eso, casi igual como los niños, ¿no? Y en ese primer ejercicio fue muy bonito ver la diferencia, era completamente diferente un cuerpo y el otro cuerpo, y después con Rodri también fue otra cosa, súper diferente. Y y que era un poco como cómo ponemos, igual que cuando estamos todas las chicas juntas, todas bailando lo mismo, pero ahí es clarísimo que pues hay unas diferencias notorias en el sabor de cada una, en la manera de asumir eso cada una. Y entonces no era como tratando de buscar, no, bueno, pues vamos a hacerlas todas como no sé, como estamos en tal o cual lugar y no, o sea, Soitza lo hace de una manera, Bellaluz de otra, Margarita de otra, Laura de otra, Ninosca de otra, Oti de otra, entonces era como, pero podemos hacer lo mismo, podemos reunirnos a estar juntos y hacer lo mismo, pero diferente. Y eso fue un reconocimiento bien bonito. Y una renuncia también como a la cosa impecable, perfecta, homogénea, igualitos también. Bella, estaba hablando mientras usted volvía. Sí. Así que bueno, no alcancé a escuchar a Sofi. Sí, yo sí siento que fue muy potente esta decisión que se tomó de como hacer ver como estas diferencias, ¿no? En lugar de unificarlo, de crear como un nuevo lenguaje, folclore contemporáneo, danza contemporánea folclórica, como que nunca fue como nuestra intención, sino realmente poner individuos, poner dos individuos, varias personas en un mismo lugar y a partir de sus propias historias, de su propia memoria, a partir de su propia información, sus propias vivencias que tienen en el cuerpo y que ahí se dé ese diálogo, ¿no? Y yo creo que eso fue súper potente, como... sí, como lo que le dio la fuerza a Arrebato y que el público viera esta obra y la repitiera. Es de las obras de danza común que la gente la repite
se emocionan como de las obras de danza contemporánea que la gente va a ver y dice, salí emocionado, salí conmovido, ¿no? Y yo creo que esta manera de concebir ese diálogo, de realmente no unificarlo, sino mostrar individuos y ver ahí cómo logran establecer esas relaciones, fue lo que también hizo que a la gente le llegara la obra, ¿no? Porque también permitía como reconocerse, permitía como no solo mostrar como artistas, sino personas, individuos, no sé. Yo creo que eso ahí se va relacionando también con lo que ha sido pues danza común para todos, ¿no? Como también un espacio que incentiva como la individualidad, ¿no? O la particularidad, como que no hemos sido como un colectivo que ha buscado crear como un discurso coreográfico alrededor de Sofía, o de Bellaluz, o de Andrés, o de Margarita, ¿no? Sino que cada uno, cuando ha estado, ha podido estar desde sus potencias, desde sus diferencias, eh, y no como, sí, como la creación de una compañía que habla de una manera, y pues creo que eso fue también lo que salió en Arrebato, con personas que también venían de otras circunstancias, de otros conocimientos, y bueno, y yo creo que por eso también fue muy potente ese dueto, que creo que fue con el que se empezó a hablar de Roland y de Rodrigo, y que inicialmente fue creado con Juan. Y no, pues yo creo que podríamos contar unas anécdotas así muy, muy bonitos, muy inspiradores, que dio esos encuentros, ¿no? Y sí, como que para mí estar cerca de Oti, de Pío, de Jason, de Ninoska, como que era como esa potencia, como en el gesto de estar ante individuos que llegaron a la danza, como en el repetir algo, como volver potente, como una práctica, un gesto. Y los que veníamos de contemporáneo estamos siempre transformándonos, queriendo ser otra cosa, dejar de ser lo que soy para poder encarnar lo otro, y ellos son como, yo soy Son de Negro, soy como esta unidad, ¿no? Entonces, como esas dos maneras de percibir como la experiencia, pues se ve ahí fuerte, y creo que nosotros como que lo que pudimos entregar en ellos y nosotros fue como, pues como una gran escucha, ¿sí? Como que ese ha sido como parte de los pilares como del entrenamiento que hemos tenido todos, ¿no? De mucha escucha, de recibir al otro, de estar ahí como al lado de esta persona desde lo diferente que somos, y creo que eso es algo muy característico de cada uno de nosotros, de la gente de danza común. Vale. Bueno, voy a hacerles dos preguntas muy puntuales y después vamos a abrir el espacio por si hay algunas preguntas que nuestros escuchas o nuestros videntes quieran hacer, ¿vale? La primera es concretamente, ¿qué entienden ustedes por investigación de movimiento? Por fuera, digamos, de este proceso, ¿no? O sea, de manera general. Uy, tú habías dicho que nos ibas a hacer esa pregunta, pero yo ya no me acordaba. Pues yo te voy a decir lo que a mí me interesa, tal vez pueda ser
más acertado que tratar de dar una definición general. A mí, en lo particular, me interesa mucho como buscar y entender cómo nos movemos, desde qué nos hace movernos y cómo nos movemos. Entonces, en los últimos años, digamos, a nivel más, he estado como muy en la gestión cultural y eso, pero en los poquitos espacios en los que he trabajado me ha interesado entender que en la manera en cómo nos relacionamos desde el movimiento, estamos configurando como tipos de relación que van más allá de la danza o del movimiento. Es decir, en los gestos, en cómo nos acercamos al otro, en cómo lo tocamos, en cómo nos tocamos, en cómo nos relacionamos con el entorno. Hay como una posición también, un lugar de estar en el mundo, ¿no? Que a mí me interesa por eso la investigación de movimientos, es decir, y más que desde inventarse nuevos movimientos, creo que es descubrir un poco. Tenemos todavía mucho, creo yo, por descubrir de cómo nos movemos, ¿no? Como entender un poquito, antes de neutralizar el cuerpo para hacer otra cosa o generar como una técnica demasiado como completa ya y cerrada en un cuerpo. A mí me parece más interesante ver lo que ya hay en el cuerpo o como potencia o como huella o como resto, o como rastro o como gesto. Es decir, en algunos lugares leía que el gesto es aquello que viene desde un lugar muy arcaico, muy antiguo, y que sale en el momento en que en que se necesita expresar algo. Y entonces ese gesto que es como, viene quizás de tu cultura o de tu familia o de tu formación en la infancia, sale en el momento en que necesitas expresar algo, y la manera como ese gesto puede ser jalado, se puede construir a partir de él o se puede estudiar un poco más. Creo que es lo que yo llamaría investigación de movimiento en mi caso. A mí me interesa mucho, por ejemplo, entender cómo en las relaciones de danza-contacto o improvisación, entender cómo empujar no es lo mismo empujar de cierta manera que empujar de otra. Hay modos de relación, por ejemplo, cuando uno dice dirigir, y tiene mucho que ver con el lenguaje también, dirigir y ser dirigido muchas veces en la manera como culturalmente hemos sido educados, quiere decir mandar y ser mandados. ¿Cómo desestructuramos ese tipo de modos de pensar, esa gestualidad, ese movimiento, para poder construir otras maneras más amorosas, cuidadosas, también paradójicas, conocernos más a partir del movimiento? No sé si es un poco... Está muy bien. Bellita. Pues yo siento que la investigación de movimiento sería como lograr vivir el momento. Para mí es también como una vivencia, ¿no? Como una vivencia un poco como del presente, y eso también lo saca uno como de la formalidad, ¿no? Como del movimiento forma, sino como estar muy atento como desde el cuerpo, como a percibir pues un momento de la vida, un lugar, una música, ¿sí? Un sonido, ¿no? Entonces eso pues lleva a que el cuerpo esté como en un estado también como de disposición, ¿no? Y también como de abandono. Tengo cosas, pero
pero esta situación, este momento, esta vivencia o esto que me tiene aquí, no sé, conmovida, preocupada, puede tener como una respuesta como más particular, ¿no? Obviamente uno se sigue también como, uno tiene sus maneras de moverse, como sus propias formas también, ¿no? Pero yo siento que se responde como, es como buscar también responder a un presente. O sea, yo por ejemplo ahorita tengo ganas no sé, de si vuelvo a bailar es como de tener lo que hacer caminando en la calle, ¿sí? Y eso me irá diciendo también cómo responder, ¿no? O de sentir el viento, ¿sí? En el cuerpo. Entonces, como poder estar un poquito ahí más presente que solo echar memoria de mi capacidad física y de mi lenguaje de movimiento que tengo y que he desarrollado durante los 20 años. No, bueno, 15, 10, bueno, no sé. Bueno, y para terminar, la otra pregunta que quiero hacerles tiene que ver, y me parece muy bien que puedan responder teniendo en cuenta la respuesta que me dieron ahora, dado que Arrebato es este encuentro, ¿cierto?, de diferencias, ¿cierto?, y un diálogo y una escucha entre diferentes y que pone de manifiesto también como este encuentro entre la danza tradicional y la danza contemporánea. ¿Qué me podrían decir entre esas diferencias y también de esas similitudes que ustedes encuentran entre estos procesos de investigación que se llevan a cabo en la danza contemporánea y en la danza tradicional? Si es que identifican diferencias. Bueno, yo creo que podemos ir ahí como alternándonos ahí con Sofi. Yo algo así que diría que para mí es muy significativo, es como reconocerme que de todas maneras yo, yo tengo como una información, como una experiencia en el cuerpo que de todas maneras es como académica, que respondió como a un orden del conocimiento, de ciertos maestros, como de ciertas búsquedas que corresponden, no sé, como un ámbito universitario, como un ámbito académico, en donde hay como unos roles no sé, de lo que es artistas, o hay preguntas, ¿qué es ser artista? ¿Qué es el arte? ¿Qué es ser bailarín? ¿No? Y yo con ellos sentía que pues que eso puede venir de otro lugar, ¿no? Ya no viene de la academia, son como las cosas que a mí me han impactado, ¿no? Que cuando voy a otros lugares y pregunto dónde se han formado y dicen no, eh, yo bailé desde chiquito y mi maestra fue mi abuela, el vecino, y el vecino es un carpintero, ¿no? Y eso genera una gran diferencia y también como que hay mucho poder, ¿no? Cuando también la experiencia, el conocimiento no está únicamente como en las grandes instituciones, ¿sí? En las universidades, eso ahora es Bogotá, ¿no? Como la danza que se enseña desde las universidades, y eso se empodera y es súper importante, o la misma maestría de artes vivas, no sé, y te encuentras con otra manera de llegar a esos saberes y a esos conocimientos, como una de las primeras que diría, pero escucharía a Sofi y seguiría ahí pensando en otras. Pues yo no sé si yo podría hablar de la investigación de movimiento en la danza tradicional porque realmente no la conozco, no sé bien cómo es. Pero sí, digamos, sí, la reflexión que me surgió a mí de Arrebato y que también se volvió anhelo, es que tenemos modos de habitar y de vivir la danza diferente, que tiene que ver como por esas cómo se ha aproximado el cuerpo a la danza y al movimiento, es decir,
En nuestro caso, como dice Bella, nos hemos aproximado por unos procesos de formación que aislados de la vida cotidiana, que tienen que ver con los espacios académicos, incluso pensando en una academia de danza, de ballet o de cualquier cosa, pero eso ha sucedido en ese espacio un poco que se ha diferenciado de la vida, mientras que yo siento que en el caso de las personas que vienen de región, eso está completamente fundido con la vida, o sea, incluso aunque sean bailarines de compañías o de otros lugares, ellos, pues lo que yo sentía es que esto se activaba en cualquier momento, no necesariamente en el momento del ensayo, a veces era más interesante por fuera del ensayo. Ellos continuaban con esta danza incorporada en su cotidianidad, ¿no? Y nosotros, lo digo por mí también, un poco difícilmente podíamos acabar un ensayo y seguir con la misma gana, energía, ¿no? Como que eso, por ejemplo. Pero también después, cuando te digo que me surgió un anhelo, y a mí es que me parece que es un anhelo de raíz. Hay una raíz que yo no tengo tan clara, ¿no? Que justo quizás arrebato fue buscar eso, ¿no? ¿De dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos nutre? ¿De dónde viene esa raíz nutricia que nos hace a nosotros movernos como nos movemos? Y además que normalmente eso constituye toda como una ecología, un ecosistema, como un universo, una cosmogonía, ¿no? Es muy claro, porque por ejemplo recuerdo a Jason, cómo sus movimientos venían de pescar, de la pesca en el río Atrato, pero resulta que no me acuerdo en qué río, pero un río que le exigía a él toda una corporalidad, y la danza era sobre esa pesca, entonces ahí había como algo, una cosa muy, muy incorporada que hacía que él tuviera como, y siento que todos los chicos, eso fue una gran enseñanza y un gran anhelo que a mí me dejaron, es como quisiera poder nutrirme de eso, o cómo lo construyo, cómo lo reconstruyo, ¿no? Y eso es algo que me parece que a veces nos hace falta mucho como a los artistas que estamos más en la contemporaneidad o que estamos más en los lugares donde llega demasiada información y a veces como que te pierdes en ese mare magnum, y que nos hace falta un poco generar eso vincular, que nos vincula cada vez más con una tierra, un contexto, un paisaje, una historia, y creo que eso es un poco en la vida de la que habla Bella, es como algo que me parece sí muy diferente y muy claro en los cuerpos, no solamente en la convivencia, sino realmente cuando uno ve moverse a personas que han estado como que no han separado los espacios de formación académica de los espacios de la fiesta, del ritual, de la vida cotidiana, del hacer de todos los días, pues eso es una gran diferencia en cómo nos aproximamos al movimiento. Y particularmente si siento esa envidia, ¿será? Esa nostalgia o añoranza o deseo o anhelo de buscar y ahondar un poco en eso. Yo algo así que también agregaría, no sé si es lo mismo, es como, pues, como que la danza no sea solamente algo escénico, ¿no? Y creo que eso es como a lo que nos hemos ido acostumbrados nosotros como desde la danza contemporánea, ¿no? Y eso es lo bello que tiene el folclore, las danzas tradicionales, y que a veces no lo vemos o lo buscamos como también por otro lado, pero nos permite recordar que la danza no es solamente como para presentar en teatro, sino sí, o sea, salir a bailar, salir a la calle, hacer parte de un carnaval, de una fiesta, haber nacido en X familia, y eso
no estamos viendo el valor que eso tiene, porque otra vez vuelvo al tema, se le ha dado mucha relevancia, mucha fuerza al saber que se dan las instituciones, a las universidades. Eso es algo que también se está como hablando mucho en estos momentos, ¿no? Desde las instituciones, de la danza que se da en X universidad, para ser bailarín tienes que salir ahí. Y eso ha sido poderoso, o sea, eso también ha transformado la danza en Bogotá y en el país. Pero es que hay esta otra potencia que es más también de nosotros, ¿no? De que no únicamente nos tenemos que formar de esa forma, ¿no? Y eso es como muy, no sé, o muy latinoamericano, muy del país, que a veces esto sigue un poquito esas organizaciones de relación y conocimiento como más, pues no sé si de Europa, ¿sí? O de otros países en donde tienes que hacer algo y tienes que ver tal pensum y tienes que ir a la universidad y así está organizado, y todo esto lo vimos como una carencia, pero yo ahora voy viendo que pues que para mí es un poco también como lo contrario, ¿no? Como encontrarme con un señor que es pescador y es también un gran bailador, ¿no? Perdón, tenemos una pregunta que nos envía Juliana, pero la hace, según entiendo, Yadi Cruz. Y les pregunta, ¿cuál sería la principal ganancia como bailarina y como artista por haber participado en un montaje como Arrebato? A ver, pues yo creo que lo más importante para mí de haber estado en Arrebato fue haber construido la comunidad que construimos en ese tiempo. Y creo que sin eso no se hace nada en la vida como artista, ni como bailarina, ni como persona. Sí, yo creo que lo que también lo que estaba pensando es lo que acaba de decir Sofía, pero un poquito como lo estaba pensando como en otras palabras, es que es como que a pesar de ser un poquito rara, o sea, pero esto también podría como llevarse como el colectivo, pero lo digo así como en primera persona, como que para mí es muy grato que pueda ser vista como algo raro por lo que yo hago, no sé, de parte de Roland, de Oti, de Nino, de Jason, de David, ¿no? Y que haya cariño, que haya comprensión, no sé. Pero es eso que dice Sophie. Bueno, pues no tenemos o no tengo en este momento más preguntas Y hay otra que yo vi, Edo, yo vi otra pregunta por ahí, en que el chat. preguntan sobre los... ¿En dónde sobre, estás viendo, Sofi? pues en el Facebook, imaginando que no participaron en la obra, sino que la hubieran visto, que creen que sería lo que más les hubiera gustado. Es también de Yadi esa pregunta. Ya está. Es que lo curioso es que nosotros también fuimos espectadores, o sea, la obra nos permitía pasar de estar adentro a estar afuera. Entonces nosotros, yo por ejemplo realmente bailaba como en 3 pedacitos, el resto era espectadora, porque no había manera como de meterse a un camerino y volver a ver, sino que realmente era pasabas de estar en la escena a ser espectador. Esa era la experiencia de uno como parte del elenco, ¿no?
que es diferente a muchas otras experiencias en donde pues tú estás en escena y después estás en el camerino, pero no pasas del otro lado. Esa experiencia como espectadora, yo siempre disfruté mucho ser espectadora de Arrebato. Siempre me emocionaba saber que iban a llegar esos momentos, porque la obra tiene como sus momentos como unos momentos donde todo el grupo se junta y agarra mucha fuerza y cantamos juntos y bailamos juntos. Entonces yo siento que esos momentos álgidos me llenaban así como me parecía como que eran toda una sorpresa, porque de repente todo el mundo aparecían bailarines y cantadores y por todos lados del espacio, y se armaba como un momento muy, muy mágico, ¿no? Y muy fuerte. A mí esos momentos me gustaban mucho. Y habían momentos muy conmovedores. Realmente lo que más me gustaba de ser espectador era el viaje afectivo que tenía. O sea, como realmente pasaba por empatía, por sentirme muy cerca de esa persona, de su relato, de su corporalidad, de su historia, por conmoverme esa historia, por asociarla con mi propia historia, por generar esa conciencia del lugar que vivimos, de que estamos en Colombia, que hay situaciones muy duras, que hay también situaciones hay la fiesta, hay el duelo, y todo eso, todo ese viaje afectivo, emotivo, empático, era lo más lindo de ser espectador de Arrebato. Sí, para mí ahorita sí, pensándolo mucho, como que la sensación que tengo es como la sensación de multitud, y eso es gracias como a lo que menciona Sophie de ser espectador, ¿no? De participar solo en unos momentos y estar a la final también muy cerca del público, ¿no? Entonces cuando yo pienso en Arrebato me siento como muy acompañada, y es por el formato de obra que hubo, que muchas veces uno estaba así quieto y tenía 20 personas al lado, porque pues uno hacía parte también del público, pero esa sensación para mí es como muy fuerte de Arrebato, sentirme ahí en la multitud. Y otra, yo también tengo como momentos que me gustan mucho, pero como que algo que se me viene inmediatamente a la cabeza es como el momento de los cantos. Yo ahí no canto, por ejemplo, pero casi todos, como todos cantan, uy, como que eso me avivaba el alma, porque salía como de todos lados, y podía ver también la gente, ¿no? Como la reacción de la gente ahí tan cercana, como a los cantos, a la gente. Y creo que todo eso se resume como en esa sensación así de multitud en esta obra. Sí, y sabes que una última cosita, que ahorita pensando en esa relación de uno, digamos, de los que hacíamos parte del elenco, cómo podíamos estar en la sombra y en la luz, y entonces hacernos con el resto del público. Lo que hacía que una escena surgiera era la luz. Llegaba la luz a ese pedacito del espacio, entonces ahí había que mirar. Y uno a veces estaba en la luz y a veces estaba fuera de la luz, y a veces incluso el espectador estaba en la luz y hacía parte de la escena. Entonces era esa sensación como de estar un poco en la cotidianidad, y de repente cuando ves algo que surge, ¿no? Porque es algo que es un poquito extraordinario, está fuera del ordinario, y lo ves, y después otra vez sigues caminando, y de repente eres tú quien estás haciendo algo extraordinario, y te ven, y después sigues caminando y ves. Eso me parece muy bonito como experiencia, como espectadora, pensando en la experiencia que tuvieron los espectadores. Sí, a mí me pasó una vez que me caí en plena función, y se da eso que dice Sophie, o sea, yo me caí y quedé por fuera del foco de la luz, ¿no? Y ahora que ella lo dice, yo me sentía muy segura ahí abajo, porque decía, yo ya soy la parte del público, yo podía hacer como tocar como la gente que estaba muy cerca, y tuve esa duda, ¿no? Como, ay, ya me quedo acá.
me quedo acá, pero no, tocó tomar la decisión de ponerse de pie, ponerse ante la luz, ¿no? Otra vez en el escenario y continuar, pero fue ese cambio inesperado. Chicas, me están pidiendo que vayamos cerrando, pero les voy a robar porque acabo de llegar una última preguntita, entonces para no dejar a Laura Valentina, muy rápido, ¿cómo llegaron a la decisión de nombrarla Arrebato? Ay, yo no me acuerdo, la verdad. Pues Pero yo, cuando eso dije, es fantástico, pero no me acuerdo. sí, el nombre es buenísimo, es como de los mejores nombres que se han puesto. Yo tengo recuerdo que estábamos en Paipa. Y estaba Soitza, estaba Margarita. Sofi, ¿tú no estabas? Ah, por eso no me acuerdo. El nombre Sí, lo por eso no te pusieron. acuerdas. Y como que empezamos a decir ese nombre de historias comunes, historias contadas, eso es como nombre de proyecto, ¿no? Que tiene un sentido y como que tú lees el título y ya dice de qué se trata. Pero decíamos, no, tenemos que encontrar algo, ¿no? Que como que condense y como que fuimos dando palabras y ya no sé quién dijo la palabra como arrebato, ¿no? Que al final como, después, me recuerdo Roland diciendo, ¿cuál es tu arrebato, no? O sea, como que todo esto que uno dice, ¿qué fue lo que te motivó para ser bailarín, cantante? ¿Cuál es esa memoria que, no? Él dice, ¿cuál es tu arrebato? Y porque había una danza, o sea, Jason y Nino hablaban de la rechera, como de ese momento donde había algo así como, porque cuando Jason se paraba enfrente de uno y se movía de esa manera, mejor dicho, era lo que pasaba en los cuerpos alrededor, podríamos decir que era una rechera muy tremenda. Todo vibraba así tremendamente. Y yo me acuerdo que a mí me sonaba muy, muy cercano a rechera, arrebato, como que había algo ahí de la vibración que me parecía muy interesante. Eso sí me acuerdo. Bueno, pues Sofi Bella, muchísimas gracias. Realmente les agradezco un montón. Me divertí mucho a pesar de que ya sabía mucho de lo que íbamos a hablar y me parece que logramos un encuentro muy agradable, muy agradecido. Espero que se sumen ustedes también a los siguientes conversatorios que van a ser los martes, un martes sí, un martes no, a partir de hoy y hasta el mes de mayo. Entonces, bueno, les agradezco mucho. No sé si Sheila, ¿quieres decir algo o damos por finalizado el primer destornillador del 2021 y hasta próximas vueltas de tuerca? Muchísimas gracias, Eduardo. Lo mismo a Sofía y a Bellaluz, pues por este espacio muy interesante, todo este relato que nos cuentan alrededor de la investigación desde el movimiento, ¿no? Muchísimas gracias entonces, Eduardo. Nos estamos viendo, según mi calendario aquí, el 23 de febrero en este espacio para que podamos compartir con otras, pues con esto que es el destornillador. No sé si está bien decir el destornillador de Eduardo Oramas, ¿sí? Pues sí, solo eso puede funcionar. Listo, entonces pues nada, pues nos vemos en la próxima sesión. Solo recordarles a quienes nos están escuchando que tenemos cierre de ponencias para el Congreso Nacional de Investigación en Danza el próximo 14 de febrero. Y que están abiertas todavía las inscripciones para algunos de los grupos de estudio que tenemos habilitados en este semestre. Todas actividades pre-congreso, ¿no? Que este año nos transformamos un poco y pues nos virtualizamos también. Entonces, nada, feliz mañana, feliz noche para ti, Eduardo, y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por la invitación. Chao, gracias.